A continuación, The Labs Podcast. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta The Labs Podcast, un espacio para compartir aspectos de seguridad que surgen en la industria del gas y petróleo con el auspicio de MedEvac, servicios médicos de emergencia. Amigos, bienvenidos a un programa más de Lab Podcast. El día de hoy tenemos un tema súper importante acerca de las emisiones fugitivas. Y para eso tenemos a un invitado de lujo, el ingeniero Carlos Páez. Él es ingeniero ambiental, es jefe del área de medición de la empresa Gruntech, tiene 13 años de experiencia en esta labor. Así que hoy tenemos un programa de Lab Podcast Expert enfocado a las emisiones fugitivas. Carlos, bienvenido al programa, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, un saludo a todos y feliz por estar compartiendo este tema muy interesante. Muchas gracias. Carlos, quería preguntarte, ¿qué es este tema de las emisiones fugitivas? Tenemos algo fugitivo, se entendería como algo que se escapa, como algo fugaz. Queríamos que nos expliques cuál es la importancia, pero más que todo, ¿qué son las emisiones fugitivas? Ya, bueno, hay la norma, por ejemplo, nos vamos a hablar mucho de la norma EPA, que es como una guía que tienen casi todos los laboratorios, que dan las normas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Eso es la EPA, ¿no? Eso es la EPA, ajá. Entonces vamos a tomar como referencia bastantes conceptos sobre esto. Entonces en la EPA me dice son todas aquellos gases que no se pueden canalizar o que no se pueden enviar por un ducto, ¿ya? Y también como fugitivas entendemos que es algo accidental, que es algo que nosotros no deseamos o es algo que una empresa no quiere hacer, no quiere que pase. Eso se les llama emisiones fugitivas. Yo había escuchado de emisiones fugitivas que son aquellas que tal vez con alguna cámara lo puedes ver, evidenciar, o en este caso nos vamos a referir a cómo determinar, a cómo analizar o cómo detectar estas emisiones que se escapan. Sí, de hecho hay muchas formas de hacer estas mediciones, ¿no? Una de esas, las cámaras que mencionas, que básicamente mezclan dos tipos de tecnologías, una térmica e incluso algunas tienen un tipo de sensores especiales, ¿no? Que reaccionan a la interacción con el gas. Y entonces cuando uno, por ejemplo, incluso las puede ver en internet y puede ver estas imágenes que cambian, que son imágenes térmicas que van cambiando y se puede detectar la emisión del gas, una fuga, pero de manera visual y cualitativa. Pero lo que vamos a hablar en este momento son mediciones que nos exige la regulación nacional. Ok, para entender, amigos, bueno, las emisiones o los gases que están presentes en la industria petrolera o en la industria de comercialización de derivados de hidrocarburo, algunas se pueden percibir por el olfato, pero otras no. Son gases incoloros, inoloros, entonces muchas veces no podemos evidenciar de manera visual que existe una fuga o simplemente por el olfato. Y ahí es cuando entran los equipos que Carlos nos menciona, en el cual se hacen una medición directa o una medición pasiva. Entonces, por ponerles un ejemplo, en casa todos utilizamos el cilindro de gas. El GLP, el gas licuado de petróleo, no tiene un aroma. Para eso se le inyecta un gas llamado mercaptano, el cual hace que el gas que tenemos en casa se pueda percibir. Y cuando hay una fuga de gas, generalmente olemos el mercaptano, más no el GLP. Entonces, Carlos lo que nos explica ahora es, él con sus equipos y su empresa realizan estas mediciones de los gases que se generan en el puesto de trabajo de las personas que trabajan en las industrias del petróleo y del gas. Entonces, Carlos, estamos viendo en pantalla de que hace no muy poco hubo un evento en un centro comercial en Cumbayá en el cual 2 personas o 2 trabajadores murieron por la inhalación de percloretileno. ¿Podrías comentarnos qué hubiera pasado si es que en esta empresa hubiéramos hecho una medición de gases al inicio? Claro, como nos comentaste, obviamente el laboratorio donde yo laboro, tiene 25 años de experiencia en el mercado, hemos desarrollado varias técnicas. Dentro de estas, una es la emisión de los compuestos orgánicos volátiles, que básicamente nos exige la normativa. Entonces, una de las ventajas de no necesariamente guiarse solamente por la normativa, sino también por precautelar la seguridad de los empleados, sería haber detectado de forma oportuna estas
estas emisiones o estas fugas. Sí, entonces es una ventaja de las que se puede tener utilizando esta metodología. Ahora, dentro de esto, la normativa nacional, la legislación nacional ecuatoriana, a través del Acuerdo Ministerial 100A, nos pide realizar estas mediciones tanto a empresas industrializadoras y que producen derivados de hidrocarburos y empresas que comercializan y transportan. A eso quería ir, Carlos. Supongamos que yo soy dueño de una gasolinera, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué parte de esta legislación 100A me pide que yo tengo que hacer estas mediciones fugitivas? Y también cuéntame acerca de la frecuencia en la cual yo como empresario o empleador tengo que hacer estas mediciones. Ya. Todas las empresas que comercializan, que producen, que almacenan derivados de hidrocarburo y productos limpios, lo deben hacer de forma trimestral. Ya, esto está especificado en el Acuerdo Ministerial 100A. Ahora, hay una parte que es específica en el artículo 66 que menciona que debemos utilizar dos tipos de medición. Una que es un método activo a través de un sensor, que es un sensor portátil, y otra que es un método pasivo, que es a través de una resina que colecta. Ahorita observamos en pantalla el equipo con el cual se realizan las mediciones directas, es decir, la persona que va a realizar la medición ingresa a esta locación o a este sitio de trabajo, porta su equipo y hace una medición directa. A eso se llamaría una medición activa, ¿no es cierto? Es decir, que en ese momento detecta los gases presentes en la locación o en el sitio de trabajo. Sí, una medición activa es cuando yo ejerzo por ejemplo, una cierta presión o utilizo una bomba para que el gas ingrese a través del equipo y entre en contacto con los sensores. Básicamente eso es una activa, y en cambio la diferencia con una pasiva es que yo debo colocar por ejemplo, en este caso mi cartucho, y dejarlo expuesto durante un tiempo determinado para ver sin generar ninguna influencia, ninguna incidencia externa, y que el ambiente vaya siendo el que genere este apego o esta recepción en el cartucho como tal. Y justo ahí les quería comentar un tema súper especial en el tema de mediciones, ya que, Carlos, ¿me puedes explicar cuántos gases o cuáles son los gases más comunes que mide el equipo? Bueno, incluso hasta la normativa exige que se midan, son unos 6 gases de forma obligatoria. Nosotros tenemos acreditados en Gruntec 14 compuestos orgánicos volátiles para esta técnica activa, que es para medir emisiones fugitivas, o sea, poder detectar en una línea, en una bomba, en una válvula, ¿sí? En un tanque de almacenamiento, a través de un sondeo. Utilizo el equipo para realizar, como están viendo en la imagen. Esto es un ejemplo incluso pueden ver que en la parte izquierda se encuentra una envasadora de gas, y en la parte derecha incluso tenemos en una empresa que transporta productos limpios. Ok, yo vi que de los gases presentes o que están acreditados eran el tema del benceno, el xileno y tolueno. Y creo que ahí radica la importancia de realizar la medición de estos gases. Por ejemplo, el benceno es uno de los gases cancerígenos que está demostrado por la EPA, que es lo que mencionó Carlos anteriormente. Es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la cual dice que un trabajador no puede exponerse a más de 1 parte por millón de benceno en su jornada laboral de 8 horas. Es decir, si yo como trabajador estaría expuesto a más de 1 o 2 partes por millón, tendría un riesgo de que este gas me afecte y me produzca cáncer. De igual manera, me parece que el tolueno es otro gas que está acreditado para la medición. Ese gas tiene una concentración máxima de 20 partes por millón. Entonces, ahí viene la importancia de realizar estas mediciones. Si yo desconozco cómo está mi ambiente de trabajo, ¿cómo puedo cuidar a mis trabajadores? Claro, en realidad claro, no es solo una de las ventajas la protección de los trabajadores. Obviamente esto también está involucrado con la salud humana, pero también tiene que ver con temas, por ejemplo, de seguridad. Incluso, como sabemos, los compuestos orgánicos volátiles pueden incluso generar una atmósfera en la cual deja de contener oxígeno. Entonces, esa exposición o a estas condiciones yo estoy exponiendo, por ejemplo, a los trabajadores de una empresa. También debemos contemplar otras, como son temas económicos. Por ejemplo, si es que yo detecto tempranamente una fuga en mi proceso, yo podría ahorrarme varios de miles de dólares con una inversión
puntual de hacer este tipo de mediciones. Y también si la locación está en un área donde existen personas que viven, ¿no es cierto? Como tú hablabas de las atmósferas, estas se forman y pueden migrar, ¿no es cierto? Pueden trasladarse hacia otras áreas en las cuales podrían afectar ya a las personas o a las personas que habitan en esa comunidad o en ese sitio donde está la plataforma. Muy bien. Sí. Ahora, ¿nos quieres explicar un poco del tema pasivo o cómo funciona el equipo? Cuando esta bomba succiona el aire que está presente en esa locación, ¿qué hace el equipo? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo detecta? ¿Cuál es el principio? Igual como está proyectándose en la imagen, o sea, el método activo tiene una bomba que va a succionar más o menos a 1 mililitro por segundo el gas que queremos medir. Entonces el gas entra a una cámara, ya. Esta cámara, este equipo se llama un equipo de fotoionización. Entonces el equipo lo que hace es a través de una lámpara UV, ¿sí?, va a cargar las partículas del gas. Entonces el gas entra entra de forma neutra. Yo al generar esta excitación o con la lámpara UV lo que estoy haciendo es cargar electrónicamente y después pasa a un sistema de cámaras donde hay 2 placas polarizadas. Ya, entonces estas placas van a ir absorbiendo obviamente en función de su, por ejemplo, si es una placa positiva va a traer partículas negativas, ya, y este movimiento genera una corriente eléctrica, ya, y esta corriente eléctrica es la que mide. Entonces y el equipo obviamente ya tiene en su memoria, en su software determinado que ciertas corrientes eléctricas en función de su intensidad están asociados a un tipo de componente, ¿ya? Y eso es lo que me da la concentración en ppm de un equipo. ¿Y cuántos gases puede medir este equipo? Este equipo mide 220 gases, ¿ya? Pero claro, hay una limitación, ¿no? Obviamente, son bastantes. Son bastantes, ya. Pero claro, el equipo, y claro, para tú poder acreditar un análisis, tienes que hacer pruebas experimentales, ¿ya? Dentro de eso, el laboratorio ha contemplado, basándose en los gases que recomienda el Acuerdo Ministerial Siena, tomar esos y algunos adicionales que son de interés para la salud humana. O sea, ¿ya? No es que yo puedo comprarme el equipo, ir y medir los 200 gases y decir tengo tal concentración. No existe eso. Claro, no. Previamente, ustedes como laboratorio hicieron un proceso experimental de desarrollo, demostración y se certificaron en ¿cuántos gases tienen certificados para poder Para este método son 14. 14 gases. gases. De los 220 que mide el equipo. Sí, de los 220. Entonces el equipo tiene una cierta limitación. Obviamente yo necesito colocar un factor de corrección para cada uno de 200 gases y hacer un análisis estadístico con pruebas experimentales, utilizando gases patrón, otros gases de referencia para ir midiendo. Obviamente es una prueba bastante larga y bastante extensa y cara, pero igual, a pesar de eso, nosotros abarcamos un poquito más de lo que se pide. Y Carlos, una consulta, ¿cada laboratorio tiene que hacer sus pruebas experimentales con sus equipos o con el estudio que ustedes hicieron es un punto de partida para los demás laboratorios? No, eso es independiente de cada uno de los laboratorios, porque tú tienes, si bien puede ser un proceso muy similar, ya no puedo decir eso, pero tú tienes unas ciertas condiciones. O sea, tú digamos que el laboratorio, o sea, Gruntec, tiene ambientes controlados. Entonces no sé si otro laboratorio tenga, y eso genera una incertidumbre adicional que va a influir en estos datos estadísticos. Entonces cada variable que yo le vaya ingresando y cada variable que contemple cada uno de los laboratorios va haciendo que esto sea diferente. Entonces los datos que yo tengo, o que el laboratorio ha generado, no los puede utilizar otro, porque fueron hechos en diferentes condiciones. ¿Y ustedes fueron los pioneros en realizar este tipo de certificación y en brindar este tipo de servicio de emisiones fugitivas? Sí, de hecho, justamente es un equipo que pueden consultar en el mercado, es un equipo que es fácil de utilizar. Obviamente la complejidad está en que demostrar estas pruebas experimentales. Okay. Adicional a eso, como va de la mano con otro método, que ya lo vamos a revisar, o que vamos a conversar del tema, claro, nosotros lo sacamos los dos a la par. Quiere decir que dentro de la normativa que pide el SINA, nosotros hacemos los dos. Quizás haya uno que hace solo una parte y otro laboratorio que haga otra. Muy bien, entonces conversemos del tema del otro método. ¿Ya? Acabamos de ver el método de evaluación directa, es decir, con el equipo presente en cada locación. Y ahora, ¿cuál sería el segundo método o la segunda alternativa de muestreo que brindan ustedes?
Lo que, bueno, nos habíamos olvidado de conversar es que el tema de la normativa nos pide que sean dos tipos de medición, una que es puntual para determinar fugas a través de una línea o a través de un tanque, es como que yo hago un sondeo, y la otra es para ver cuántas de esas fugas se están esparciendo al ambiente. ¿Ya? Y ahí utilizo el pasivo, que es simplemente utilizar un cartucho de resina que sea afín a los compuestos orgánicos volátiles que yo quiero analizar. Que es el que estamos observando ahorita en pantalla, ¿no? Sí, ¿cierto? justamente. Ese es el cartucho que yo coloco. ¿En qué parte? ¿O tengo que hacer un mapa para poder colocar los cartuchos? ¿O tengo que ubicarlos de manera específica? ¿O cómo se hace ese tipo de medición? Ya, entonces, por ejemplo, los cartuchos que estamos viendo en la imagen se van a colocar en el perímetro. ¿Ya? Ok. Sí, se colocan en el perímetro. Son los puntos rojos, ¿no es cierto? Sí, son los puntos rojos, ya. Entonces hay algunos puntos que están de color amarillo que tienen ciertas especificaciones. Quiere decir que si es que yo tengo dos fuentes en medio de un punto de medición, yo debo colocar uno adicional. Ya, entonces mientras más puntos de medición tenga, son mejores. Entonces los cartuchos van colocados uno en el perímetro, ya. Y tienen un cierto direccionamiento, más o menos tienen unos 30 grados de inclinación entre cada punto. Quiere decir que yo voy a generar un radio de acción o de medición para tratar de abarcar la mayor cantidad de fuentes que hay en un área. ¿Y qué tiempo debo dejar yo el cartucho expuesto al ambiente que quiero 14 medir? días. Ah, tiene que estar 14 días Claro, expuesto. por eso es pasivo, porque yo no estoy generando ninguna influencia y básicamente el ambiente es el que está haciendo el contacto directo con el cartucho. O sea que este método inclusive me serviría si es que en algún momento una persona realiza una denuncia o una queja de alguna gasolinera, por poner un ejemplo de una gasolinera, migra el olor hacia las casas. Entonces yo podría utilizar este método para poner en una casa y ver si realmente en 14 días esa casa captó estos VOCs. O sea, yo lo primero que haría obviamente es poner en el perímetro de la gasolinera que queremos evaluar, y de ahí también podría poner un punto de control. Con el perímetro lo que yo estoy evaluando es que en realidad sí hay una migración. Ahora, puede que haya otro tipo de influencias a la casa donde se hizo la queja, que no sean necesariamente de la empresa. Con los cartuchos colocados en el perímetro yo puedo descartar eso, y si es que hay alguna influencia externa, ya lo puedo ver con el cartucho que dejaría de referencia en la casa del O sea, es un vecino. estudio que me sirve a mí también como empresa para poderme defender, ¿no es cierto? Sí, justamente. Para poder evidenciar que mis controles funcionan o que mis controles no funcionan, y tengo que plantearme un plan de acción para corregirlos, ¿no es cierto? Bueno, y te quería preguntar, yo puse el ejemplo de una gasolinera porque es bastante común cuando uno va y tanquea el auto, salen los vapores, ¿no es cierto? Claro. Que esas son unas fugas que se dan por el proceso, no es que voy a controlar ese tipo de fugas. Pero, ¿cuáles son las industrias que más utilizan este tipo de servicios hasta el momento que les han contratado o que les han solicitado? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, varios contratos con transportadoras de derivados del petróleo y productos limpios. Ya son estaciones de distribución. Y las otras también son las gasolineras, como mencionas. Sí, hay bastante demanda. Igual incluso hay una exigencia adicional del Ministerio del Ambiente, porque últimamente hemos recibido muchas ofertas sobre este tema. Entonces, sí es bueno, uno ya es consciente cuando va a una gasolinera, tiene un olor diferente, entonces sabe que algo pasa ahí. Y claro, obviamente de ahí parte esa exigencia. Y hay otras empresas, obviamente, de las cuales debemos contemplar. No solamente están relacionadas con empresas que manejan hidrocarburos o producen hidrocarburos, sino que también está con el tema de almacenamiento y comercialización. Si, por ejemplo, tú tienes o tu empresa tiene, por ejemplo, utiliza productos limpios o derivados del petróleo para generar energía para la planta, y tú tienes un sistema de almacenamiento, deberías realizar este tipo de... Es decir, si yo tengo un servicio de catering o de cocina y tengo una bombona de gas, ¿podría estar expuesto a estas emisiones? Sí, o sea, ahí nos vamos con el tema de la protección ambiental, o sea, con la protección de las personas como tal. Entonces, pero sí contempla un poco más, por ejemplo, más grande. Por ejemplo, hay algunas empresas no sé, que generan pintura o que producen pintura. Esos tienen
calderos que funcionan con diésel y que obviamente la parte de generación es un sector bastante importante de la industria como tal. Entonces, no solo tiene que ver con las industrias de petróleo o prestadores, claro. Entonces, que requieren bastante combustible para sus procesos, como la fábrica de cemento, por ejemplo, requiere para sus hornos un tipo de combustible bastante fuerte. Te quería preguntar en el tema de la acreditación, ¿cómo les fue a nivel Ecuador, a nivel de... ¿Encontraron dificultades para acreditarse? ¿Fue un proceso rápido? ¿La normativa les ayudó, no les ayudó? ¿Encontraron qué tipo de obstáculos o qué oportunidades de mejora encontraron? Bueno, tipo de obstáculos, el momento de la acreditación no, porque básicamente el servicio de acreditación ecuatoriana se le emite ahora con anticipación una solicitud. Entonces, básicamente entre que envías la solicitud hasta que te vienen a hacer la evaluación es un año, pero es un tiempo que ya tenemos contemplado. Ahora, siempre el problema es antes de que se emita una normativa. Entonces, como nosotros hemos participado en varios talleres donde quieren impulsar nuevas normativas de control, entonces más que todo es la resistencia al cambio por parte de las empresas, pero todos entendemos que es un bien conjunto que va a beneficiar tanto al ambiente como al sector productivo. Muy bien, Carlos. Bueno, te agradezco, muchas gracias por esta explicación magnífica acerca de las emisiones fugitivas. Y también quería enviarles un mensaje, pues es súper importante controlar el ambiente de nuestros trabajadores. Como vimos, existen gases presentes en los sitios de trabajo que muchas veces no sabemos que existen y muchos de ellos son muy peligrosos y pueden producir enfermedades catastróficas para el trabajador y a futuro puede conllevar un problema para la empresa. Carlos, muchas gracias por tu explicación. Queda pendiente algunos temas, esperamos vernos próximamente. Así que muchas gracias, amigos, espérenos en nuestros próximos podcasts, suscríbanse y si quieren algún tema en especial pueden escribirnos en los comentarios. Muchas gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó The Labs Podcast, un espacio para compartir aspectos de seguridad que surgen en la industria del gas y petróleo con el auspicio de MedEvac, servicios médicos de emergencia.